La clase de hoy se llama nomenclatura de hidróxidos, es decir, cómo se nombran los hidróxidos. Veremos nomenclatura stock, nomenclatura tradicional y les dejaré ejercicios de práctica. Vayamos primero a la función hidróxido, es decir, cómo se define esta función. Los hidróxidos provienen de la combinación de un óxido metálico con agua. Estos compuestos se caracterizan por contener en su molécula el grupo hidroxilo u oxidrilo, que es OH con número de oxidación -1. Los hidróxidos también se les conoce como bases o álcalis. La fórmula general de los hidróxidos es la siguiente: MOH, donde M es el símbolo del metal y el OH es el grupo característico de los hidróxidos. Así que los vamos a conocer porque contiene un metal y uno o más grupos OH. Vamos a la nomenclatura para hidróxidos cuyo metal tiene un solo número de oxidación o valencia. Es decir, es la nomenclatura más sencilla, solo se usa la palabra hidróxido, a continuación la preposición de y finalmente el nombre del metal. Y no hay nada más que hacer. Ejemplo. Primero tenemos que verificar que el metal, en este caso el magnesio, tiene un solo número de oxidación o valencia. Para eso debemos consultar la tabla periódica, buscar el magnesio, aquí lo tenemos, y debajo del magnesio tenemos el número 2, que es el número de oxidación y tiene solamente un número de oxidación. ¿Por qué? Porque lo podemos comparar con el titanio, que tiene 2 números de oxidación, el vanadio, que tiene 4 números, el manganeso tiene 5 números de oxidación. Por lo tanto, efectivamente, el magnesio solo contiene un número de oxidación y aquí podemos aplicar esta nomenclatura sencilla. Tan fácil como decir primero la palabra hidróxido, después la preposición de y al final el nombre del metal, que es magnesio, hidróxido de magnesio. El siguiente ejemplo. Siempre tenemos que consultar la tabla para confirmar que el sodio o el metal en este caso contenga un solo número de oxidación. Vamos a ver el sodio, lo buscamos en la tabla, aquí lo tenemos y efectivamente tiene un solo número de oxidación. Por lo tanto, el nombre va a ser sencillo. Primero la palabra hidróxido, preposición de y el nombre del metal, que sería sodio. El siguiente, muy fácil, aluminio. Buscamos, aluminio lo tenemos por acá y vean que solo tiene un número de oxidación. Por lo tanto, el nombre es simple, hidróxido de aluminio. Entonces, bueno, ustedes terminen los ejercicios que faltan para que practiquen. Solo tienen que verificar que tenga un solo número de oxidación y ponerle el nombre. Ahora, pasemos a la nomenclatura stock. La nomenclatura stock para hidróxidos cuyo metal tiene más de un número de oxidación o valencia. Ya explicamos que aquellos metales que solo tienen un número de oxidación o valencia, su nomenclatura es sencilla. Pero ¿qué pasa cuando tiene más de un número de oxidación? Obviamente, el primer paso sería determinar el número de oxidación del metal. Para eso aplicamos esta regla. La valencia del grupo hidroxilo es -1. Por lo tanto, el subíndice del grupo OH corresponderá al número de oxidación del metal. Veamos un ejemplo para explicar esta regla. ¿Cómo sé el número de oxidación que tiene el cobre? Recuerden que la suma de los números de oxidación de los elementos de una molécula debe dar 0. Apliquemos eso. El OH tiene -1 por 2, -2. La suma tiene que darme 0. Por lo tanto, debajo del cobre necesito un valor de +2. Este +2 debe venir de multiplicar el número de oxidación del cobre por los átomos de cobre. Obviamente debe ser +2 porque +2 por 1 me da +2 y -2 da 0. Ahora observen lo siguiente, lo que dice aquí esta regla. Este subíndice que indica el número de grupos OH, vean que corresponde con la valencia del metal. Por lo tanto, ya me da un método más sencillo para encontrar la valencia del metal. Ahora, el cobre tiene más de un número de oxidación. Veamos
El cobre, aquí está, tiene dos números de oxidación. Por eso estamos calculando cuál está usando. Ahora veamos en el siguiente compuesto de cobre. Pero vean que ahora solamente hay un grupo OH. El subíndice aquí del OH es 1. Hagamos las mismas cuentas, a ver. Menos 1 por 1 es menos 1. Me tiene que dar 0. Aquí necesito obviamente más 1. Y debe venir de multiplicar el número de oxidación del cobre por un átomo de cobre. Debe ser entonces más 1 por 1 más 1. Y menos 1, 0. Bueno, ahora observen lo siguiente. Este 1 corresponde al subíndice del grupo OH, que es 1. Por ahí vamos a usar esta regla. Ahora vamos al siguiente paso. Ya que determiné el número de oxidación del metal, ahora aplico la siguiente regla. Se escribe primero la palabra hidróxido, después la preposición de y finalmente el nombre del metal, indicando con número romano y entre paréntesis su número de oxidación o valencia. Vamos al ejemplo. Recuerden, primero verificamos el Pb, que es el plomo, si es que tiene en la tabla periódica más de un número de oxidación. El plomo lo tenemos por acá. Por lo tanto, dice que el plomo tiene dos números de oxidación. Por lo tanto, sí debo determinar cuál está usando aquí. Recuerden, menos 1 por 4, menos 4. Tiene que dar 0. Por lo tanto, necesito aquí un más 4 que corresponde a la valencia del plomo. ¿Por qué más 4 por 1 más 4? Y observamos nuevamente que corresponde a el subíndice del grupo OH. Ahora, apliquemos las reglas de nomenclatura. Primero la palabra hidróxido. Después preposición de, el nombre del metal, que es plomo. Ahora aquí sí tengo que indicar, y con número romano, la valencia del plomo. Debe ser 4. Esa es la diferencia con los primeros ejercicios que vimos. Ahora pasemos al siguiente ejemplo, cobalto. Verificamos el cobalto. Aquí lo tenemos, tiene dos números de oxidación. Entonces sí hay que determinar cuál está usando en este compuesto. Pues ya no vamos a poner estas cuentas de que nos dé 0. ¿Por qué? Porque ya vimos que este subíndice corresponde a la valencia del metal. Por lo tanto, debe tener valencia o número de oxidación más 2. Quiero recordarles que solamente esto se puede aplicar a los hidróxidos. No podemos suponer que todo subíndice que está de este lado corresponde al número de oxidación del otro elemento. No, solamente aplica con los hidróxidos. Este 2 es el número de oxidación del cobalto. Por lo tanto, pongo la palabra hidróxido de el nombre del metal cobalto y entre paréntesis indico que está usando valencia o número de oxidación 2. Bueno, vamos a los ejercicios. El platino. Paso 1. Voy a la tabla periódica, verifico el platino, aquí lo tengo, sí, tiene dos números de oxidación, ahora sí, necesito indicar cuál está usando. Y aquí obviamente este 4 corresponde a el platino y el nombre sería hidróxido de platino y entre paréntesis 4, que es su número de oxidación. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. El oro, vamos a verificar el oro. Aquí está. Oro tiene dos números de oxidación, por lo tanto, sí tengo que determinar cuál está usando. Por lo tanto, debe ser 3, ¿verdad? Porque corresponde. Así que 3 es el número de oxidación del metal. Sería hidróxido de oro y entre paréntesis 3. El último que voy a resolver es el del talio. Me fijo el talio para verificar que tenga realmente más de un número de oxidación y sí, tiene 2. Hay que indicar cuál está usando. Bueno, sería 1. Aquí es muy obvio. 1 sería el número de oxidación del talio. Hidróxido de talio y hay que poner 1 entre paréntesis. Bueno, pues ahí les dejo los siguientes ejercicios para que ustedes practiquen este sistema de nomenclatura. Y vámonos a la nomenclatura tradicional o antigua.
se determina la valencia del metal, como en el caso de la nomenclatura stock que ya vimos. Vamos a utilizar la terminación ICO para la valencia mayor y la terminación OSO para la menor. Primer paso, consulto en la tabla periódica el cobalto y zinc tiene dos números de oxidación, por lo tanto hay que indicar aquí cuál está usando. Este 2 ya dijimos que corresponde a el metal, el 2 del OH corresponde al número de oxidación del metal y el nombre sería hidróxido. Fíjense bien cómo lo hicimos en la stock. Pusimos hidróxido de cobalto 2. ¿Cuál es la diferencia con esta nomenclatura antigua? Que no voy a ocupar la preposición de, tampoco voy a ocupar el número romano. Voy a ocupar este cuadro que me dice que si el metal usa la valencia mayor debe terminar su nombre en ICO, y si usa la valencia menor debe terminar en OSO. Bueno, tengo que consultarlo en la tabla. Ya sé que es aquí más 2, pero ¿el 2 es mayor o menor? Vemos nuevamente la tabla y vemos que es 2 y 3. Por lo tanto, el 2 es el número de oxidación menor. Y si está ocupando el número de oxidación menor, el nombre del cobalto debe terminar en OSO, hidróxido cobaltoso. Vamos al siguiente. Este es plomo. Vamos a determinar primero su número de oxidación. Debe ser 4, porque corresponde al grupo OH, 4. Ahora voy a la tabla. Voy a ver si es la valencia mayor o menor, porque eso es importante. Aquí está el plomo. Dice que tiene 4 y 2. Entonces, si está usando la valencia 4, es la valencia mayor. Por lo tanto, debe terminar en, dice este cuadro, en ICO. Si usa la valencia mayor, termina en ICO. Diríamos hidróxido. Algunos autores dicen plómico, pero antiguamente, y todavía se sigue usando, en lugar de decir plómico, se apoyan en el prefijo latín del nombre plomo, que es plumbum, y dicen hidróxido plúmbico. De las dos maneras las he observado, así que son correctas. Vamos a los ejercicios de práctica. ¿Okay? Yo voy a resolver 2 y ustedes resuelven los que faltan. Cobalto, ya lo hemos visto, pero lo checamos otra vez. El cobalto tiene 2 y 3. ¿Cuál está usando aquí? ¿La mayor o la menor? Bueno, aquí dice que es 3, así que su número de oxidación es 3, que es el número de oxidación mayor. Según el cuadro, vimos que cuando es mayor, su número de oxidación debe terminar en ICO. Sería hidróxido, no vayan a poner D, no se utiliza eso. Simplemente hidróxido, como es cobalto, terminación ICO, cobáltico. El siguiente, TB, es su número de oxidación debe ser este 3. Por lo tanto, debe tener 3. Busco el terbio para ver si es mayor o menor la valencia que está usando. Aquí lo tengo. Terbio es 3 y 4 su número de oxidación. El 3 es el menor y 4 mayor. Recuerden, vamos a ver. Y usa el 3 que es el menor. Por lo tanto, su nombre debe terminar en OSO. Diríamos hidróxido, como es terbio, terbioso. Muy bien, pues estos serían los ejercicios que yo voy a resolver y ustedes practiquen con los que faltan aquí en este cuadro para que repasen la nomenclatura de estos hidróxidos. Es todo por esta clase, nos vemos para la siguiente.